Su funcionamiento se basa en la transmisión de datos simultáneamente por varios canales, generalmente 8 bits. Por esto se necesitan 8 cables para la transmisión de cada bit, más otros tantos cables para conectarse para controles del dispositivo. El número de datos dependerá del protocolo de transmisión utilizado. La desventaja de este puerto es que uno puede transmitir datos a distancias mayores de 4 o 5 metros. Para mayores distancias se usan amplificadores de línea. Los cables no pueden ser muy extensos. Generalmente 2 metros es el máximo, debido al pequeño rango de tensiones que se utilizan. Los principales tipos y nombres de canales que son utilizados como control son stop, BUSI, ACK, error y PE. El stop a través del ordenador comunica al periférico que está preparando para transmitir. El bus, el periférico comunica a través de él, quien no está preparado para recibir datos. El ACK, el periférico comunica a través de él, que está preparado para recibir datos. El selective selection indica el tipo de error producido en el periférico. El error indica que se ha producido un error en el periférico, y el PE depende del tipo del periférico. En el caso de la impresora, indica que no tiene papel. En la actualidad se conoce 4 tipos de puertos paralelos. El puerto paralelo estándar, el puerto paralelo estándar y puerto paralelo PS2. El puerto paralelo estándar parallel port, comúnmente denominado puerto de impresora original. Este conector permite entrar y salir de una computadora señales las cuales podemos emplear para muchas cosas. Más simplemente imprimir sobre papel. Puerto paralelo PS2 bidireccional. Es el puerto utilizado para la conexión del mouse y el teclado, además del USB. El EN-ANSER Parallel Port es un método estándar para la señalización bidireccional paralelo
comunicación entre un ordenador y periféricos. Los dispositivos que ofrecen la posibilidad de que las tasas más altas de transferencia de datos, que los métodos de señalización paralelos originales, el Extend Capability Port, el puerto de capacidad extendido SP, es un puerto paralelo para computadoras personales que soporta la comunicación bidireccional entre el ordenador y un dispositivo periférico como una impresora. Siguiendo el tema, yo voy a hablar sobre los puertos PS2. El conector PS2 o puerto PS2 toma su nombre de la serie de ordenadores IBM Personal System 2, que es creada por IBM en 1987 y empleada para conectar teclados y ratones. Muchos de los adelantos presentados fueron inmediatamente adoptados por el mercado del PC, siendo ese conector único. No, está bien. Su interfaz. Los PS2 introdujeron una nueva especificación para la interfaz del teclado y el mouse. Ella todavía en uso, aunque va siendo sustituida por los USB, y que se llamó también PS2. La interfaz del teclado PS2 es electrónicamente idéntica, ampliamente usada PC y AT, pero en lugar del conector DIN de 5 pines se usan conectores MIN DIN de 6 pins. La de ratón físicamente idéntica es muy diferente a las RS-232 usadas entonces, aunque pueden usarse adaptadores. El correo de los conectores está presente en la gama PS2, sino que se definió por la norma PS97 de Microsoft. Como vemos, este fue el puerto anterior que fue reemplazado, que son los PS2, que en ellos conectamos el teclado y el mouse. Su funcionamiento. La comunicación en ambos casos es serial, bidireccional en el caso del teclado, y controlada por un microcontrolador situado en la placa madre. No ha sido diseñado para ser intercambiados en caliente. ¿Qué nos quiere decir esto? Que al momento en que está prendida la máquina y sacamos alguno de los dos puertos, y conectamos otra vez, no nos leerá el teclado, ya que tenemos que reiniciar la máquina para que nos toque su correcto funcionamiento. Y sus características. El cuerpo del enchufe tiene generalmente una muesca o marca para mostrar en dónde está la parte que va, la parte de arriba. Esta partecita de aquí son las muescas. Transmiten información en serie. ¿Qué quiere decir? Que la comunicación con este tipo de conectores se realiza solo en una dirección, o envían o recepción de datos para no las dos al mismo tiempo, ya que envía los datos uno detrás del otro. Tiene un puerto exclusivo para el teclado y otro puerto exclusivo para el mouse. Esto viene grabado en el panel trasero de los puertos de la computadora. Es un conector circular con un diámetro de solo 9 milímetros. Cada puerto soporta solo un dispositivo conectado. Puede soportar la función plug and play, por lo que se puede conectar los dispositivos y utilizarlos de manera inmediata sin instalar controladores o drivers, archivos que permiten el correcto funcionamiento del dispositivo. Silencio. Sus pins. Para poder distinguir los conectores PS2 de las tarjetas madre se han coloreado para identificarlos de la siguiente forma: color verde para el mouse, color violeta para el teclado y el lector del código de barras. Los 6 pines del conector del puerto PS2 presentan en la siguiente configuración. Como vemos, el pin 6 es reservado, el pin 4 5 volts, el 2 igual de reservado, el 1 es para los datos, el 3 es de la tierra, el 5 del reloj, y este de aquí que vemos es el GUI. En esta gráfica vemos que el tamaño, estos eran el de 5 pin DIN, que fue reemplazado por el mini DI de 6 pins. Este era usado solo para el teclado, y este es usado para el mouse, el teclado y otros dispositivos. Nota. A su vez, las interfaces del teclado y ratón PS2, aunque eléctricamente similares, se diferencian en que la interfaz del teclado se requiere en ambos lados un conector abierto para permitir la comunicación bidireccional. Los ordenadores normales de sobremesa no son capaces de identificar al teclado y al ratón si intercambian las posiciones. ¿Qué quiere decir esto?
que si conectamos el mouse en el teclado del mouse no nos reconocerá la máquina. Puertos USB. Bueno, en primer lugar vamos a ver qué es la definición de USB. En realidad USB se define por los términos en inglés, que es Universal Serial Bus o USB. En español sería bus universal en serie, bus. En este caso es un modelo estándar desarrollado en los años 90 que se define con los cables conectores y protocolos usados en un bus para conectar, comunicar y proveer de alimentación eléctrica entre ordenadores y periféricos y dispositivos electrónicos. Bueno, un puerto USB, ¿qué es lo que realiza un puerto USB? En este caso un puerto USB conecta hasta 127 dispositivos, ya que es un estándar entre los ordenadores y es la de última generación, lo que permite interconectar entre dispositivos de almacenamiento o puertos. Bueno, el puerto USB es un totalmente plug and play. ¿Qué significa plug and play? Que se autoconfigura, que se autoinstala y la conexión es automática. Con solo conectar el dispositivo, este lo vendría a reconocer de manera inmediata. Y no es necesario que el sistema operativo incluya lo que son los controladores. Bueno, un poquito de la historia de la producción de lo que son los USB. El diseñador creado fue por Ajax Bach Intel, diseñado en enero del 96, fabricante IBM. Sustituye a los puertos seriales, puertos paralelos, puertos de juegos, en el caso de Apple a los desktop bus, PS2, y también sustituido por el Universal Serial Bus High Speed, que es puerto universal serie de alta velocidad. En este caso nosotros aquí tenemos lo que es el símbolo, cómo se lo representa simbólicamente. En su funcionamiento. Bueno, en este caso su funcionamiento dice que contiene 4 cables en su interior. 2 de ellos están destinados a lo que es a la alimentación. Hay que tener en cuenta que este puerto trabaja con energía eléctrica, que es de 5 voltios. La corriente máxima que el bus puede proporcionar es de 500 miliamperios a 5 voltios de tensión. Los otros dos cables trenzados son los que transportan la información e intercambian entre dispositivos en forma serial. ¿Qué más tenemos? En este caso tenemos un poquito distribuido el par trenzado que se utiliza entre la conexión de los puertos USB. Bueno, aquí tenemos un poco más especificada cada uno de los puertos USB. El sistema de bus USB consta de 3 componentes, que es el controlador, el hub o concentradores y los periféricos. En este caso tenemos los 4 pines de conexión. En este caso tenemos el pin izquierdo, que viene a ser el de voltaje, que es de 5 voltios. El pin segundo sería el de transmisión de datos. El pin tercero también sería el otro pin de transmisión de datos, y el último constaría de lo que es el pin de tierra, que también hace contacto con los 5 voltios. Bueno, el controlador, lo que estamos observando, dice que reside dentro de la PC y es responsable de la comunicación entre los dispositivos periféricos USB y la PC. Los concentradores o hub son distribuidores inteligentes de datos y alimentación y hacen posible la conexión a un inicio de puertos USB de 127 dispositivos, hasta 127 dispositivos. Los periféricos USB soportan periféricos de baja y media velocidad, empleando 2 velocidades para la transmisión de datos, de 1.5 a 12 megabytes.
Bueno, en este caso tenemos los tipos de USB. Ya, en este caso los tipos de USB tenemos lo que es macho y hembra. En este caso tenemos un USB estándar, que es el que básicamente todos utilizamos. Tiene un puerto macho y un puerto hembra para su conexión. En este caso también tenemos en el tipo B, que esto se lo utiliza más en lo que son impresoras. Tenemos lo que es en el tipo B también otro tipo de USB, que son un poco más pequeños, porque principalmente se trabaja con esto con celulares. Igual un mini USB de 8 pines, que también es un puerto que se trabaja con dispositivos pequeños, en este caso celulares, cámaras y ese tipo. Tenemos un micro USB también, que dentro de lo que es computación también se trabaja con la misma conexión. Tenemos el USB 3.0 estándar, que es igual de conexión, y tenemos el micro USB 3.3 estándar. Cada uno, como vemos, consta de un macho y una hembra para su conexión. Bueno, las velocidades de transmisión. Bueno, dentro de lo que es velocidad se clasifican en 4. Tenemos la baja velocidad de 1.0, la velocidad completa de 1.1, la alta velocidad de 2.0 y la super alta velocidad de 3.0. En este caso, la primera de 1.0 es una tasa de transferencia de hasta 1.5 megabits por segundo, utilizados en su mayor parte por dispositivos de interfaz humana. La velocidad completa, que es de 1.1, es una tasa de transportación de hasta 12 megabits por segundo, según este estándar. Este fue la más rápida antes de la especificación del USB 2.0. Ahora tenemos lo que es la de alta velocidad, que es de 2.0, una tasa de transmisión de hasta 480 megabits por segundo, pero por lo general hasta de 125 megabits por segundo. En el cable USB 2.0 dispone de 4 líneas, un par de datos y otro par de alimentación. Ahora tenemos la que es super alta velocidad de 3.0. En este dice que tiene una tasa de transferencia de hasta 4.8 gigabits por segundo. La velocidad de un bus es 10 veces más rápida que la de un USB 2.0, debido a que han incluido 5 contactos adicionales que desechados al conectar de fibra óptica propuesto inicialmente, y sería compatible con los estándares anteriores. Entonces tenemos que el último dice que trabaja con fibra óptica por su medio de interconexión, que es mucho más rápido. Ya. En este caso tenemos lo que son los periféricos, que son posibles conectar entre puertos USB y un USB OTG. Bueno, en este caso aquí tenemos una lista detallada de los periféricos que es posible conectar con un USB y los que tienen conexión a USB. En este caso tenemos las cámaras de fotos, cámaras de video, disqueras externas, discos duros externos, grabadores de DVD externos, impresoras USB, lectores de tarjetas de memoria, ratones, teclados. Ahora tenemos en cuenta que todos los dispositivos de entrada están saliendo últimamente solo con USB, está desapareciendo el PC2. También tenemos lo que son los teléfonos móviles, sintonizadores de TV, MP3, MP4, los famosos pendrive, modems USB, monitores USB, volantes USB, en este caso todo lo que son para videojuegos, webcam, tarjetas de video, tarjetas de sonido, tarjetas de Wi-Fi y tarjetas USB de red y mini altavoces. Bueno, en esto vamos a ver lo que son ventajas y desventajas de los puertos USB. Principalmente las ventajas, que el periférico puede alimentarse de este puerto, por lo que si no gasta mucho no es necesaria una fuente de alimentación. Por lo mismo, como explicaba, todos los dispositivos USB ocupan un voltaje de 5 voltios. Se necesitan menos componentes, por lo que los periféricos deben ser más baratos.
facilita la compatibilidad entre Mac y PC, que son las dos computadoras con las que se trabaja. Ahora tenemos las desventajas. Una de las principales, que este dispositivo no funciona con lo que es el sistema operativo MS-2 ni unas versiones antiguas de Windows. Los cables USB para conexión entre dos equipos pueden dar problemas, algunos en Linux o en cientos de Windows. Algunas impresoras con puertos USB son WinPrinter, es decir, solo funcionan en Windows. Bueno, en conclusión sobre los puertos USB tenemos que son más útiles para periféricos que para otros. Suelen dar una solución más cómoda, pero no siempre la más adecuada. En este caso tenemos sobre los modems. Utilizar periféricos es más fácil de utilización entre otros periféricos. Suele ser la solución más cómoda, pero no siempre la más adecuada. En este caso tenemos sobre los modems. El USB es un futuro, pero también tiene que escucharse a los usuarios, o ser un futuro muy corto. En este caso tenemos que los medios de conexión van a ir mejorando con la creación de nuevos puertos. Es muy interesante que un ordenador tenga USB como complemento a los puertos tradicionales. En este caso tenemos que todos los computadores tienen un puerto USB y por lo tanto en todos los computadores tendremos la conexión del puerto USB y la interconexión entre el usuario con el computador por medio del puerto USB. De computadoras segmentadas. Modelos de arquitecturas de clásica. Estas arquitecturas se desarrollan en la primera computadora electromecánica y de todas tubos de vacío. La arquitectura de von Neumann. Esta arquitectura fue utilizada en el computador lineal. Consiste en una unidad central de proceso que se comunica a través de solo un bus con los bancos de memoria en donde se almacenan todos los códigos de instrucciones del programa, como los datos que serán procesados por esta unidad aritmética lógica. Al igual que en la arquitectura de von Neumann, el programa se almacena con un código numérico en la memoria, pero no en el mismo espacio de memoria, ni en el mismo formato que los datos. Por ejemplo, se pueden almacenar las instrucciones en 12 bits en la memoria del programa, mientras los datos se almacenan en 8 bits en la memoria del aparente. Segmentadas. Las arquitecturas segmentadas con segmentación de cauce buscan mejorar el desempeño realizado paralelamente varias etapas del ciclo de instrucción al mismo tiempo. El procesador se divide en varios procesadores: memoria de datos, entrada y salida, bus de datos, memoria de programa, bus de programa, registros, unidad métrica, ¿no? La unidad de búsqueda y unidad de ejecución son las que se almacenan cuando la unidad de búsqueda B1 y la de ejecución van unidas. La B2 y la D2 van unidas, la B3 y la D3 van unidas. Consecutivamente las dos se leen al mismo tiempo. Cámbialo, por favor. De multiprocesamiento. Cuando se desea incrementar el desempeño más allá de lo que permite la técnica de segmentación del cauce, se requiere utilizar más de un procesador para la ejecución del programa de aplicación. La CPU de multiprocesamiento se clasifican de la siguiente manera: SISO, SIMO y MIM. Computadoras independientes, procesadores de velocidad no implementada y sistema SMP. Ya. Bueno, a continuación tenemos lo que es tarjeta madre o mainboard. La tarjeta madre o mainboard es el corazón del computador, es donde contiene los conectores para las tarjetas adicionales. También tenemos lo que es la ranura para el procesador o socket. Tenemos lo que son los puertos PCI, el puerto AGP, la ranura para las memorias, el bus de datos IDE para los discos duros o CD-ROM. Tenemos lo que es también para la ranura PS2 para los teclados. Tenemos puertos USB, puertos serial o paralelo,
y también lo que son audio y video. Dentro de la mainboard también dispone de un procesador interno que viene a ser el BIOS. Sí. En este caso vamos a hablar de lo que es CPU o procesador. En el procesador CPU, que viene a ser la unidad central de proceso, es un circuito integrado central, que es el más complejo del sistema informático. Este es el encargado de realizar todos los procesos dentro del funcionamiento del computador. En este caso contiene un millón de componentes eléctricos que están agrupados por paquetes. Tenemos lo que es el sistema operativo BIOS, que es el BIOS es un acrónico de Basic Input Out System, que es un sistema básico de entrada y salida. El BIOS es un software que determina que puede hacer un computador sin acceso a programas de un disco. En este caso, mediante el BIOS o la pantallita azul que nosotros la configuramos antes de entrar a nuestro sistema operativo, nos permite tener acceso a todo lo que es la mainboard. Dentro de la mainboard tenemos lo que son, dentro del BIOS tenemos lo que es el dispositivo de arranque primero, que es el booteable. El booteable tenemos que puede arrancar desde el disco duro o desde el CD-ROM. Eso va dependiendo para nosotros lo que tengamos para utilizar. Tenemos lo que es la memoria RAM. La memoria RAM es un acrónimo para Random Access Memory, que es una memoria de acceso aleatorio. Es un tipo de memoria que puede ser accesado aleatoriamente. Esto es que cualquier byte de memoria puede ser accesido sin tocar los bytes precedentes. Tenemos lo que es una fuente de poder. La fuente de poder es básicamente la encargada de distribuir voltajes a todo el computador. Dentro de la fuente tenemos que la fuente nos distribuye voltajes para lo que es la mainboard, el disco duro, el CD-ROM, diferentes dispositivos que vayamos a utilizar dentro del computador. Esta consta de una entrada de 120 voltios y a la salida tiene una distribución de 5 a 8 voltios dependiendo del dispositivo que vayamos a conectar con la fuente de poder. Bueno, la arquitectura del CPU. En este caso la arquitectura de la unidad central de proceso tiene una arquitectura parecida a la de un computador digital. En otras palabras, el microprocesador es como la computadora digital porque ambos realizan cálculos bajo un programa de control. En este caso, el CPU, como tenemos aquí, es la encargada de hacer cálculos dentro del computador. Bueno, aquí tenemos gráfico de la arquitectura de un ordenador. Dentro de lo que tenemos la arquitectura de un ordenador, tenemos, como les explicaba, la fuente de poder, el procesador, el ventilador del procesador, tenemos las memorias RAM, una tarjeta de gráfico que va acoplada a la ranura AGP, una tarjeta de audio que va a las ranuras PCI, la mainboard, el case o gabinete, una unidad óptica que viene a ser el CD-ROM o CD-Writer y el HD que viene a ser el high disk o disco duro. El encapsulado. El encapsulado es lo que le rodea a la aula de silicio en sí para darle consistencia e impedir su deterioro, por ejemplo, por oxidación, por aire, y permitir enlaces con los componentes externos que acoplan a un zócalo a su placa base. La memoria caché es una memoria ultra rápida que emplea el procesador para tener alcance directo a ciertos datos que prescindiblemente serán utilizados en las siguientes operaciones sin tener que acudir a la memoria RAM, reduciendo así el tiempo de espera para adquisiciones de datos. Todos los micros compatibles con PC poseen la llamada caché interna del primer nivel o L1, es decir, la que está dentro del micro encapsulado junto a él. Bueno, los registros son básicamente un tipo de memorias pequeñas con fines especiales que en micro tiene disponible para algunos usos particulares.
Hay en varios grupos de registros. En cada procesador un grupo de registros está diseñado para control de programas y hay otros que son diseñados para ser controlados por el procesador, pero por el CPU las utilizan en algunas operaciones. En total son 32 registros que tiene el computador dentro del procesador. La memoria. La memoria es el lugar donde el procesador encuentra las instrucciones de los programas y sus datos. Tanto los datos como las instrucciones están almacenadas en memoria y el procesador las accede desde allí, y la memoria es una parte interna del computador y su función esencial es proporcionar un espacio de almacenamiento para el trabajo del curso. En este caso la memoria, como observábamos, la memoria es la encargada de realizar de guardar los archivos dentro del computador, a la vez que también nos ayuda a agilizar la velocidad del computador, porque mientras nosotros tengamos más memoria, el computador va a tener más almacenamiento más almacenamiento interno para poder funcionar y arrancar más rápidamente. Bueno, tenemos los puertos. Es la manera en la que el procesador se comunica con el mundo exterior. En este caso son los medios de interconexión con los diferentes dispositivos. Como les explicaba, dentro de lo que son los puertos, los principales, tenemos los puertos PS2, que son para el teclado y mouse. Tenemos un puerto serie, que es igual utilizado para diferentes dispositivos, principalmente para dispositivos un poco ya pasados de tecnología. Tenemos el paralelo también es para dispositivos principalmente para impresoras. Tenemos los puertos USB, tenemos también un puerto de internet, que es para un puerto de RJ45, que también es para conectar cable de red y tener acceso a internet. Y tenemos los puertos de audio, micrófono, audio y micrófono. Bueno, vamos a ver lo que es un poco los tipos de case o el recubrimiento dentro del computador. Bueno, como principal tenemos el barebone. El barebone literalmente es un hueso desnudo, traducido muy limitado. Es un tipo de ordenador que se vende semi-ensamblado normalmente de residuos y dimensiones de un específico. En este caso, como tenemos aquí en la imagen, nos damos cuenta que es un case mucho más pequeño, donde todos los componentes van acoplados muy, ¿cómo les explico? Va todo muy acoplado, no tiende a tener un poco de espacio como los diferentes cases más grandes. Bueno, tenemos las mini torres, que es una estructura metálica, el chasis que va recubierto, una metálica rectangular diseñada para ser colocada de manera vertical, que se encuentra protegida por cubiertas de plástico, fibra de vidrio o láminas. Tiene la función de permitir el montaje de los diversos dispositivos para que funcione el equipo de cómputo. La tarjeta principal o mainboard, los discos duros, las unidades ópticas, las disqueras, los lectores de memoria digitales y la fuente de poder. Se le llama mini torre porque tiene la forma de un pequeño edificio integral, la mayoría fuentes de alimentación para distribuir la electricidad entre los diversos dispositivos internos. Ya. Tenemos el rack. El rack es un soporte metálico destinado a alojar equipamiento electrónico, informático y de comunicación. En este caso, como tenemos aquí la imagen de un rack, el rack está dividido por placas o tarjetas. Entonces, en este caso, todas van interconectadas entre todos los dispositivos, ya que si uno deja de funcionar, automáticamente nos viene a funcionar uno alterno, sin dejar que este componente, el rack, deje de funcionar. La diferencia, principalmente la rack, se utiliza en empresas, en lugares de bastante almacenamiento, donde nosotros vamos a trabajar con bases de datos.
tenemos el modding. El modding, en inglés modificar. Es el arte o técnica de modificar estéticamente o funcionalmente partes del computador, ya sea el gabinete, mouse, teclado o monitor. En este caso tenemos la imagen de un case modificado con luces. Tenemos que estar recubierto el encapsulado por fibra de vidrio transparentes. En este caso tenemos con algunos diseños. Todo va de acuerdo al componente. En este caso, bueno, tenemos lo que son computadoras portátiles, o también conocidas como ordenadores portátiles, laptops o en países de habla hispana. Es un ordenador de uso móvil y transportable. Por lo general pesa entre 1 a 3 kilogramos. En este caso la portátil lo que ha hecho con el computador o el ordenador normal es simplificar las imágenes, es hacer más miniatura para que las imágenes puedan acoplarse dentro de un computador móvil para que todos podamos utilizar. Para conocer sobre las características del computador. La CPU proporciona la característica fundamental de la computadora digital, la programabilidad y son uno de los componentes necesarios encontrados en los ordenadores o computadores de cualquier tiempo, junto con el almacenamiento primario y las facilidades de entrada y salida. Aquí tenemos el gráfico donde nos muestra todos los componentes de una computadora y todos los periféricos de entrada y salida. La velocidad. La capacidad del procesador no se puede medir solamente en función de su frecuencia de reloj, sino que interviene también en la cantidad de instrucciones que es capaz de gestionar a la vez. Y lo que se conoce como ancho de bus. Máxima información en bruto transmisible, que se mide en bits. Las memorias. En el pasado los procesadores contaban con una sola memoria RAM para almacenar la información, lo que está desaprovechando. Para solucionar este desfase se diseñaron las memorias caché, estableciendo así dos niveles consecutivos de memoria entre la CPU y la memoria RAM. Junto a la CPU y el ordenador creciente se distanció respecto a la misma, se sitúan 3 unidades o niveles de memoria. Tenemos la caché interna o de primer nivel. Es la que determina los datos que el procesador gestionará más inmediatamente. Su capacidad para almacenar datos es la que define, puesto que es lo que la suerte el chorro de datos a la CPU. La caché de segundo nivel tiene una capacidad de gestionar muy superior, pero muy inferior a la memoria RAM. Esta capacidad es tan importante como la fluidez de datos entre las memorias, pues limita la capacidad del usuario o de los programas que esté ejecutando. La memoria RAM. Si se está ejecutando un videojuego o un programa con gráficos complejos, se necesitará una memoria RAM de elevada capacidad para almacenar la gran cantidad de instrucciones que conllevan estos programas e irlas pasando a los sucesivos niveles de memoria para que el procesador las ejecute. El consumo. Los procesadores de doble núcleo. Esta nueva tecnología de microprocesadores permite aumentar el rendimiento sin consumir más energía ni generar un exceso de calor. Al aumentar el calor disminuye la eficiencia del procesador en general debido al comportamiento de los transistores a diferentes temperaturas. Funcionamiento de la CPU. Cuando se ejecuta un programa, el registro de la CPU llamado contador de programa lleva la cuenta de la siguiente instrucción para garantizar que las instrucciones se ejecuten en la secuencia adecuada. La unidad de control de la CPU coordina y temporiza las funciones de la CPU, tras lo cual recupera la siguiente instrucción desde la memoria. Es una secuencia típica. La CPU localiza las instrucciones del dispositivo de almacenamiento correspondiente. Las instrucciones viajan por el bus desde la memoria hasta la CPU, donde se almacena en el registro de instrucciones. Entre tanto, el contador de
de programa se incrementa en 1 para prepararse para la siguiente instrucción. Tenemos el gráfico que nos muestra cómo funciona. A continuación, las instrucciones a la cual es analizada por un descodificador que determina lo que hará las instrucciones. Cualquier dato requerido para la instrucción es recuperable desde el dispositivo de almacenamiento correspondiente y se almacena en el registro de datos de la CPU. A continuación, la CPU ejecuta la instrucción y los resultados se almacenan en un registro o se copia en una dirección de memoria determinada. Arquitectura de la memoria ROM. La arquitectura interna de una ROM es muy compleja y no necesitamos conocer todos sus detalles. Sin embargo, es constructivo observar un diagrama simplificado de la estructura interna. Existen 3 partes físicas que son el codificador de renglones, arreglo de registros y buffer de salida. El decodificador de direcciones. El código de dirección aplicado a 3, a 2, a 1, a 0 determina que el registro estará habilitado para colocar su palabra de datos de 8 bits en cada canal. El arreglo de registros. Almacena los datos que han sido programados en la ROM. Cada registro contiene un número de celdas de memoria que es igual al tamaño de la palabra. En este caso, cada registro almacena una palabra de 8 bits. Almacena los datos que han sido programados en la ROM. Cada registro contiene un número de celdas de memoria que es igual al tamaño de la palabra. El registro habilitado por las entradas de selección coloca el dato que tiene sobre el canal de datos. Estos datos entrarán en un buffer de salida, los mismos que se encargan de transmitirlos hacia las salidas externas. Arquitectura de la memoria RAM. Como sucede con la RAM, es fácil pensar que la RAM consta de varios registros, cada uno de los cuales almacena una sola palabra de datos y tiene una dirección única. Operaciones de lectura. El código de dirección seleccionado un registro del circuito de memoria para leer o escribir, a fin de leer el contenido del registro seleccionado. La entrada, lectura, escritura, debe ser 1. Operación de escritura. Para escribir una nueva palabra de 4 bits en el registro seleccionado, se requiere que RW igual a 0 y CS igual a 0. En combinación habilita los buffers de entrada, de manera que la palabra de 4 bits aplicada a las entradas de datos se encargará en el registro seleccionado. Tipos de memoria. Una computadora trabaja con 4 tipos de memoria diferentes que sirven para realizar diversas funciones. Estas son la memoria RAM, la memoria ROM, la SRAM y la memoria caché y la memoria virtual o SWAP. Memoria RAM. En la RAM se guardan distintos tipos de información, desde los procesos temporales como modificaciones de archivos hasta las instrucciones que posibilitan la ejecución de una aplicación que tenemos instalados en nuestra PC. Existen distintos tipos de tecnologías que se diferencian principalmente por su velocidad de acceso y su forma física. Entre ellas encontramos las DRAM, SDRAM, LDRAM, entre otros. La memoria ROM viene incorporada a la mainboard y es utilizada para la PC para dar inicio a la BIOS, lo cual es básicamente un programa que posee las instrucciones adecuadas para guiar a la computadora durante el arranque. La memoria SRAM o caché, tanto el procesador como el disco rígido y la mainboard poseen su propia memoria caché, que básicamente resguarda distintas direcciones que son utilizadas por la memoria RAM para realizar diferentes funciones, tales como ejecutar programas instalados en la PC. Tiempo de lectura. Es el que transcurre entre la aplicación de la orden de la lectura y el momento en que la información está disponible en la salida. Tiempo de acceso. Es a menudo la media de 2 tiempos de lectura y escritura definidos anteriormente. Es la medida del tiempo transcurrido desde que se solicita un dato a la unidad de memoria hasta que ésta lo entrega.
Tiempo de ciclo. Después de una operación de lectura o escritura, es posible que la memoria necesite un tiempo de inscripción o de recuperación. El tiempo de ciclo es entonces la suma de este tiempo y del tiempo de acceso, también denominado ciclo de memoria. Es el tiempo transcurrido desde que se solicita un dato a la memoria hasta que se haya en disposición de ejecutar una nueva operación de lectura o escritura. Acceso aleatorio. Una memoria es de acceso aleatorio cuando el tiempo de acceso a cualquier posición de memoria es siempre el mismo. Aquí tenemos el gráfico que nos muestra cómo funciona el acceso aleatorio. El cadena de transferencia es la velocidad a la cual la memoria acepta informaciones de lectura a la escritura en bits por segundo. Luego tenemos el gráfico que nos muestra cómo funciona. Capacidad es el número de palabras o de bits que la memoria puede almacenar. Se denomina también volumen. Por ejemplo, una memoria tiene una capacidad de 8 bits que en otras palabras representa n bytes. Regularmente estas memorias en la actualidad se consiguen en tamaños del orden megabytes. Densidad de información es el número de información por unidad de volumen físico. Volatilidad. Es el defecto de una memoria que pierde la información almacenada si se produce un corte de alimentación. Funcionamiento de la memoria. La memoria almacena información de forma estructurada sistemáticamente, de modo que la recuperación depende de cómo se cataloga o codifica la información y nos permite llevar a cabo nuestro trabajo. Aquí tenemos el gráfico. Cuando las aplicaciones se ejecutan, primeramente deben ser cargadas en memoria RAM. El procesador entonces efectúa acceso a dicha memoria para cargar la instrucción y enviar por retomar datos. Reducir el tiempo necesario para acceder a la memoria ayuda a mejorar las prestaciones del sistema. La diferencia entre la RAM y otros tipos de memorias de almacenamiento como los disquetes, discos duros, es que la memoria RAM es más rápida y se borra al apagar la PC. Es una memoria dinámica, lo que indica la necesidad de recordar los datos de la memoria. Cada pequeño periodo de tiempo para impedir que ésta pierda la información. Esto se llama refresco de memoria. Random acceso aleatorio indica que cada posición de memoria puede ser leído o escrito en cualquier orden. Lo contrario sería el acceso secuencial, en el cual los datos tienen que ser leídos o escritos en un orden predeterminado. Las memorias poseen la ventaja de contar con una mayor velocidad, mayor capacidad de almacenamiento y un menor consumo. Las posiciones de memoria están organizadas en filas y en columnas.
Cuando se quiere acceder a la RAM, se debe empezar especificando la línea. Después la columna y por último se debe indicar si deseamos escribir o leer en esa posición. Aquí Los buses. El bus o canal es un sistema digital que transfiere datos entre los componentes de una computadora o entre sus componentes o entre computadores. Está formado por cables o pistas. Estos son los cables o buses que tiene internamente la computadora. O las pistas pueden ser las guías, los circuitos integrados que tiene cada computadora. En la mainboard están conformadas por los circuitos, los resistores o condensadores, además de circuitos integrados. Lista de buses. La PCI o Peripheral Component Interconnect consiste de un bus de ordenador estándar para conectar dispositivos periféricos directamente al ordenador. Es el bus PCI o buses de conexión. ¿Cómo es? Buses de conexión. No pasa nada. Ya. Los AGP o Accelerated Graphics Port se utiliza exclusivamente para conectar una tarjeta gráfica y que por su arquitectura existe solamente una. Tratamiento de gráficos a una velocidad de 33 MHz, procesada simultáneamente a 32 bits de información, o sea 133 megabytes por segundo. Ese es el zócalo de la ranura AGP. Las ISCs o Industry Standard Architecture es una arquitectura, en su arquitectura es un bus creado por IBM en 1980 para ser empleadas en sus máquinas o por mainboards que sean necesarias. Hablar sobre el bus local. En un bus de ordenador que se conecta directamente o casi directamente a partir del CPU o más ranuras en el bus de expansión. La importancia de un bus de conexión directa a la CPU es evitar el cuello de botella creado por el bus de expansión, proporcionado de este modo rápido rendimiento. Hay varios buses locales integrados en diversos tipos de equipos. Para aumentar la velocidad de transferencia de datos, los autobuses locales para la memoria expandida y tarjetas de video son más comunes. Como verán en esta imagen, este es el bus antiguo que se utilizaba, el de cuello de botella, que se conectaba entre las tarjetas y directamente hacia la tarjeta madre. Bus de datos son las líneas de comunicación por donde circulan los datos externos e internos del computador. Como ven en el gráfico, este es un bus de datos. Posee una franja roja que indica que el primer pin deberá ser conectado con el primer pin del equipo a conectarse. O sea, tiene un segmento a seguir, una vía a seguir. Búsqueda de bus dirección. Línea de comunicación por donde viaja la información específica sobre la localización de la dirección de la memoria, del dato, del dispositivo al que se hace referencia. El bus de control es la línea o comunicación por donde se controla el intercambio de información. Un módulo de la unidad central, como módulo de la unidad central o los periféricos. Como verán en el gráfico, el bus de control es el que se encarga de realizar los controles entre los periféricos de entrada y salida directamente con el CPU. Buses normalizados. La norma original para su desarrollo es la siguiente. El SCSI1, el ancho del bus es de 8 bits, no permite una velocidad de bus mayor de 6 metros, a una velocidad de transferencia teórica de hasta 5 megabytes por segundo, aunque en la práctica solo se alcanza velocidades superiores a 2 megabytes a causa de los periféricos conectados. El SCI-S2 solo es una revisión del SCI, por lo que solo se le aportan nuevos comandos de control. La velocidad es la misma que el SCI. El Fast SCI-2, nueva versión con velocidades de hasta 10 megabytes por segundo en modo síncrono. Y el Wide SCI es la nueva versión del SCI con un ancho de banda de hasta 16 bits,
que dobla la velocidad de transferencia. Viendo en el SSI 1 como en el SSI 2 tienen un total de 50 pines, mientras que en el fast SSI 2 y en el while SSI tiene un total de 68 pines. Direccionamiento de modo real. El modo real, también llamado modo de direccionamiento real en los manuales de Intel, es un modo de operación 286 y posteriores compatibles con la arquitectura x86. El modo real está caracterizado por 20 bits de espacio de dirección segmental, significando que solamente se puede direccionar 1 megabyte de memoria. El acceso directo del software a las rutinas de la BIOS y el hardware periférico, y no tiene concepto de protección de memoria o multitarea a nivel del hardware. Todos los CPUs x86 de la serie 80286 y posteriores empezaron en modo real al encenderse el computador. Los CPUs 80, 186 y anteriores tenían solo un modo operacional que era equivalente al modo real de chips posteriores. Modo protegido. El modo protegido es un modo operacional de los CPUs compatibles x86 de la serie 80-286 y posteriores. El modo protegido tiene un número de nuevas características diseñadas para mejorar la multitarea y estabilidad del sistema, tales como protección en memoria, soporte de hardware para memoria virtual, como también la conmutación de tareas. Modo real virtual. Esta técnica consiste en hacer creer al computador que dispone de más memoria que la físicamente disponible en RAM. Este artificio tiene sentido porque en ese momento y actualmente la memoria extendida era mayor que la físicamente disponible en muchos sistemas. Además, el disco duro era estándar en todos los equipos. Este procesador ya disponía de un controlador hardware, de forma que su manejo no significaba una gran sobrecarga para el sistema. Comienza. Organización de la memoria MS2, del registro del crucero, donde tenemos las direcciones, y el registro segmental, tenemos las instrucciones. Pasa por el segmento del código al fin a la pila, segmento de la pila, y acá las direcciones van al segmento de datos y segmento extra de datos. La temporalización. La temporalización es la forma que se coordinan los eventos en los buses. Los buses utilizan la temporalización asíncrona y la síncrona. La temporalización síncrona. La presencia de un evento en el bus está determinado por un reloj. El bus tiene una línea de reloj en la que se transmite una secuencia de intervalos regulares con la duración de 1 a 0. La temporalización síncrona. En presencia de un evento en el bus, es consecuencia que se produce un evento previo. La temporalización asíncrona puede pasar. La temporalización asíncrona es más flexible que la temporalización, pero más fácil de la implementación es la temporalización. La temporalización es de fácil implementación, pero menos flexible que la temporalización asíncrona. Aquí tenemos un circuito de la temporalización. El reloj del sistema. El reloj de una computadora se utiliza para dos funciones principales. Uno
Uno, para sincronizar las diversas operaciones que se realizan en diferentes subcomponentes del sistema informático y otra para saber la hora. El reloj físicamente es un circuito integrado que emite una cantidad de pulsos por segundo de manera constante. Al número de pulsos que emite el reloj cada segundo se llama frecuencia de reloj. El reloj marca la velocidad de proceso de la computadora, generando una señal periódica que se utiliza por todos los componentes del sistema informático para sincronizar y coordinar las actividades operativas, evitando el que un componente maneje unos datos incorrectamente o la velocidad de transmisión de datos entre dos componentes sea distinta. El reset del sistema se conoce como reset a la puesta en condiciones iniciales de un sistema. Este puede ser mecánico, electrónico o de otro tipo. Normalmente se realiza al conectar el mismo, aunque habitualmente existe un mecanismo, normalmente un pulsador, que sirve para realzar la puesta en condiciones iniciales normalmente. En el ámbito de códigos binarios trata de poner a 0 así como elige de poner a 1. Estados de espera. Cuando se conectan tarjetas de la PC, un problema común es igualar la velocidad de los ciclos del bus con la de las tarjetas. Es común que una tarjeta sea más lenta que el bus. Así, el bus de la PC está diseñado para resolver este problema. La señal del bus se puede usar para extender una longitud del ciclo del bus, para igualar una tarjeta lenta o para el bus del sistema hasta que se sincronice con el ciclo de la tarjeta. Los ciclos del bus 80-88 normalmente son de 4 pulsos y se describen con T1 hasta T4. En algunos ciclos del hardware de la PC automáticamente inserta un pulso ocioso extra llamado TW. La señal ready se usa para insertar juegos o adicionales de espera debido a que los diferentes ciclos del bus requieren distintos tiempos. La señal ready se debe controlar de manera diferente. El hardware de la PC inserta estados de espera en el ciclo de lectura o escritura a memorias, sino que esto lo hace la tarjeta usando la señal ready. Hardware. Las interrupciones de hardware son producidas por varias fuentes. Por ejemplo, el teclado. Cada vez que se presiona una tecla y se suelta, se genera una interrupción. Otras interrupciones son originadas por el reloj, la impresora, el puerto serie, el disco, etc. Una interrupción de tipo hardware es una señal eléctrica producida por un dispositivo físico de ordenador. Esta señal informa al CPU que el dispositivo requiere su atención. La CPU para el proceso que está ejecutando. Para atender la interrupción, cuando la interrupción termina, la CPU reanuda la ejecución en donde fue interrumpido, pudiendo ejecutar el proceso parando originalmente o bien otro proceso. Durante la ejecución de las instrucciones EI y DI, las instrucciones son deshabilitadas para prevenir cualquier pérdida de información. Para que el microprocesador acepte la interrupción deben cumplirse las siguientes condiciones: que las interrupciones hayan sido habilitadas previamente, que la entrada buzzer no esté activada y que la entrada NMI no esté activada. La interrupción no enmascarada. Este tipo de interrupciones no puede ser accedida por el programador. Es por esto que se dice que es una no enmascarable. Siempre será aceptada por el Z80 hasta que finalice las instrucciones en curso. Asumiendo que no se ha recibido una repetición de buses,
Si un NMI recibe durante un buzzer, se hará el flip-flop interno NMI y será procesador al finalizar el buzzer. El NMI producirá una colocación push automática del contador del programa en el stack y brinca la dirección 0066H. Los 2 bytes que representan la dirección serán instalados en el contador del programa. Estos representan la dirección de inicio de la rutina de manejo para el NMI. Este mecanismo fue diseñado así por rapidez, ya que es usado en caso de emergencia, por esto no ofrece la flexibilidad del modo de interrupción enmascarado. Acceso directo a la memoria. El acceso directo a la memoria es una característica de las computadoras y microprocesadores modernos que permiten que ciertos subsistemas de hardware dentro de la computadora puedan acceder a la memoria del sistema para la lectura y o escritura independientemente de la unidad central de proceso. De lo contrario, la CPU tendría que copiar cada porción de datos desde el origen hacia el destino, haciendo que ésta no esté disponible para otras tareas. Los subsistemas de hardware que utilizan NMA pueden ser controlados del disco duro, tarjetas gráficas, tarjetas de LED, tarjetas de sonido y tarjetas de aceleradores. También es utilizado para la transferencia de datos dentro del chip en procesadores con múltiples núcleos DMA. Es esencial en los sistemas integrados. El acceso rápido a la memoria primero va por el registro, caché, memoria principal, discos de magnéticos y cinta de magnética. El sistema de video. La visión es el sentido de mayor información a puerta del ser humano. Por este motivo, la forma más natural de presentar las informaciones por parte de cualquier sistema de computación es mediante la generación de imágenes. Esto quiere decir que durante el tiempo el sistema de video ha ido cambiando. Ha ido cambiando con el modo de las pantallas, ya que ahorita son las más utilizadas los LEDs, la táctil, etc. Estos son los cambios que se ha venido dando. Sistema de disco. Este tipo de sistemas permiten asegurar los datos de manera automática, de forma totalmente transparente para el usuario. El que más se suele utilizar es el RAD1 o copia en espejo. Este disco es el que tiene varios discos pequeños y se le conoce como disco porque va grabando, se graba en uno y se va grabando en otro. Simultáneamente se va grabando entre sí y a lo que va girando, si tiene un espacio de memoria, se graba ahí y cada que encuentra un espacio de memoria se va almacenando poco a poco. Los componentes del chipset. Bueno, el chipset es el que se encarga de entablar conexión entre la placa madre y diversos componentes esenciales del PC, como son el procesador, las placas de video, la memoria RAM, ROM y entre otros. Los componentes del chipset son el North Bridge y el South Bridge. North Bridge. El puente norte se usa como un puente de enlace entre dicho procesador y la memoria. El North Bridge controla las funciones de acceso hacia y entre los microprocesadores, la memoria RAM, el puerto gráfico GP y comunicaciones con el South Bridge. El South Bridge controla los dispositivos asociados como son los controladores de discos ID, puertos USB, FireWire, SATA, RAID, ranuras PCI, ranuras AMR, CNR, puertos infrarrojos, disquetera LAN y una larga lista de todos los elementos que podemos imaginar integrados en la placa madre. El puente azul es el encargado de comunicar el procesador con el resto de los periféricos. Los fabricantes de los chipsets son Intel, VIA, Nvidia, AMD, CSS, ITE, Marvell. Aquí podemos ver diferentes tipos de chipsets que han creado diferentes fábricas. Las componentes de la CPU. Los componentes de la CPU o procesador interpreta y lleva a cabo las instrucciones de los programas
efectúa manipulaciones aritméticas y lógicas como los datos y se comunica con las demás partes del sistema. La UCP es una colección compleja de circuitos electrónicos. Cuando se incorporan todos estos circuitos de un chip de silicio, a este chip se denomina microprocesador. La UCP y otros chips y componentes electrónicos se ubican en un tablero de circuitos o tarjeta madre. Como vemos, estos son el procesador, como tenemos aquí, el generador de reloj, la unidad aritmética lógica o valú, el decodificador de instrucciones, la carga de instrucciones y la unidad de control. Sus factores. Aquí intervienen dos factores, que son la compatibilidad y la velocidad. La compatibilidad. No todo es compatible con la UCP. En algunos casos pueden resolver el problema instalando un software especial. La velocidad. La velocidad de una computadora es determinada por la velocidad de su reloj interno. El dispositivo cronométrico que produce pulsos eléctricos para exponenciar las opciones del computador. Aquí podemos ver, estos son los modelos de procesadores. Y estas son su velocidad, 1.9 GHz, 2 GHz, 2.1, 2.2, 2.3, así en adelante se irán subiendo sus velocidades. También intervienen otras cosas como son el tamaño de la palabra, los megahertz y la capacidad RAM. El tamaño de la palabra es el número de bits que se maneja como una unidad en un sistema de computación en particular. Los megahertz. Para microcomputadoras, un oscilador de cristal controla la ejecución de instrucciones dentro del procesador. La velocidad del procesador de una micro se mide por su frecuencia de oscilación o por el número de ciclos de reloj por segundo. El tiempo retrocedido de un reloj es una sobrefrecuencia. La capacidad de RAM se mide en términos del número de bytes que pueden almacenar. Actualmente se mide en gigabytes o megabytes, aunque las computadoras de ahora ya se habla de gigabytes, o sea de 2 gigas, 4 gigas, etc. El controlador del bus. El controlador del bus se encarga de la frecuencia de funcionamiento de las señales de sincronismo, temporización y control. Está ubicado en el chipset de la placa base. Aquí podemos ver un gráfico, que este es el bus de direcciones que se conecta a las unidades de entrada y salida, al CPU, a la memoria. Este es el bus de control y este es el bus de datos. El bus es la vía a través de la que se van a transmitir y recibir todas las comunicaciones, tanto internas como externas del sistema informático. El bus es solamente un dispositivo de transferencia de información entre los componentes conectados a él. No almacena información alguna en ningún momento. Los datos de forma de señal eléctrica solo permanecen en el bus del tiempo que necesitan recorrer la distancia entre los dos componentes implicados en la transferencia. Sobre los puertos de entrada y salida, ensamblaje, componentes, puertos de entrada y de salida, como podemos, los que tenemos son de USB, en serie, el VGA, el LAN y los de audio. Tenemos el puerto paralelo. El puerto paralelo o protocolo Centronic se utiliza generalmente para manejar impresoras. Un puerto paralelo es la interfaz entre un ordenador y un periférico, cuya principal característica es los bits de datos que viajan junto, enviando a 8 bits completos a la vez. El puerto paralelo más conocido es el puerto de la impresora. En la actualidad el puerto paralelo se incluye muy poco en la placa madre de la computadora. Tenemos el puerto PS2, toma su nombre en serie de ordenadores IBM Personal System 2, en el que fue creada por IBM en 1987 y empleada para conectar teclados y ratón. Muchos adelantos prestados fueron inmediatamente adaptados por el mercado de la PC, siendo este conector uno de los primeros. La comunicación en ambos casos es serial, bidireccional en caso del teclado y controlada por microordenadores. En este caso, cuando usamos los puertos PS2, una vez desconectados de la PC, ya no funcionan. Tendríamos que reiniciar la PC para que vuelvan a cargar los drivers. Tenemos el puerto serie, puerto serial. Es una interfaz de comunicación de datos digitales, frecuentemente utilizado por computadoras y periféricos, en donde la información se transmite por bits, enviando un solo bit a la vez. En contraste, el puerto paralelo envía varios datos bits simultáneamente. En la actualidad, el conector PS2 fue también reemplazado por el puerto USB, ya que este ofrece mayor velocidad de conexión, la posibilidad de conectar y desconectar en caliente, además de ofrecer múltiples posibilidades de conexión, además de un periférico en forma compatible, no importante en el sistema operativo. Aquí podemos observar los puertos en serie, el cable hembra y macho. Tenemos el puerto USB, el universal serie bus.
Es un puerto que sirve para conectar periféricos a una computadora. Fue creada en 1996 por 7 empresas que son IBM, Intel, Northern Telecom, Compaq, Microsoft, Digital X Corporation y NET. El puerto USB puede conectar periféricos como ratón, teclados, escáner, cámaras digitales, teléfonos celulares, reproductores multimedia, impresoras, discos duros externos, tarjetas de sonido, sistemas de adquisición de datos y componentes de red. Ya que este puerto USB tiene plug and play, permitiendo a estos dispositivos ser conectados o desconectados al sistema. Ensamblaje de componentes. Este circuito integrado controla las interrupciones del sistema como el microprocesador. Solo posee 2 entradas de interrupción y puede controlar muchas o más. Es necesario algún integrado que nos permite para ello. Tenemos el 8250, cumple este propósito. El 8259 posee varios modos de configuración dependiendo de la manera como se desea que se traten las interrupciones. Este controlador de interrupciones permite que un ordenador pueda entender interrupciones de hasta 64 periféricos diferentes a través de una sola línea de interrupción, especialmente pensado para procesadores i80 por 86. Atender a todas las interrupciones de esta manera flexible mediante un esquema de interrupciones de multinivel. Controlador de interrupciones de Ensemble Company. Controlador programable de interrupciones del 8259. Este circuito integrado controla las interrupciones del sistema como el microprocesador. Solo posee 2 entradas de interrupción y puede controlar muchas más. Es necesario algún integrado que nos permita. Para ello el 8259 cumple este propósito. El 8259 posee varios modos de configuración dependiendo de la manera como se desea que se traten las interrupciones. Este controlador de interrupciones permite que el ordenador pueda entender interrupciones de hasta 64 periféricos diferentes a través de una sola línea de interrupciones. Tenemos ahí, especialmente pensado para los procesadores i80 x86. Entender a todas estas interrupciones de una manera flexible mediante un esquema de interrupción. Aquí podemos ver el interruptor, el 8259AC. Controladores de MA, ensamblaje y componentes. El controlador de MA descarga de entradas y de salidas de datos en periféricos rápidos, ya que el uso de interrupciones se vuelve inadecuado en estos casos. El CPU programa al controlador de MA indicando las direcciones de memoria que deben emplear y el tipo de transferencia. Cuando un periférico solicita la transferencia de datos mediante el MA, el controlador se hace saber al procesador para que dé el visto bueno y acceda a la transferencia usando buses del sistema. Pueden ser utilizados por cualquier dispositivo que lo necesite, suponiendo naturalmente que esté diseñado para soportar este modo de operación. Cada sistema los asigna de forma arbitraria, pero hay algunos cuya asignación es estándar. Tenemos lo que es circuitos de temporización y control. El circuito de temporalización y control es una red secuencial que acepta un código que define la operación que se va a ejecutar y para luego prosigue a través de una secuencia de estados generando una correspondiente secuencia de señales de control. Estas señales de control incluyen el control de lectura, el de escritura, señales de dirección de memoria, válida en el bus de control del sistema. Otras señales generadas para el controlador se conectan a la unidad aritmética lógica y a los registros internos del procesador para regularizar el flujo de información en el procesador y desde los buses de dirección de datos del sistema. Controladores de video. Un controlador de video o DC es un circuito integrado que es el principal componente de un generador de señal de video. Es un dispositivo encargado de la producción de una señal de video o en información o en un sistema de juego.
El BDC siempre es el principal componente de señal de video, generando de la lógica, pero a veces controladores de video. Un controlador de video o BDC es un circuito integrado que es el principal componente de un generador de señal de video. Es un dispositivo encargado de la producción de la señal de video en informática o de un sistema de juego. El BDC siempre es el principal componente de la señal de video, generando de la lógica. Pero a veces también hay otros dispositivos utilizados, tales como la RAM, para celebrar el píxel de datos. Para celebrar el ROM, carácter, fuentes o quizás algunos discretos lógicos. Como registros de cambio son necesarios para construir un sistema completo de video. Tenemos lo que es tipos de controladores de video. Los controladores de video se encargan en la sincronización de señales de video, pero normalmente tienen un acceso a la RAM de video directamente, consiguen el video de datos del CPU, principalmente un byte a la vez, y convirtiéndolo en una serie poco corriente. De ahí el nombre técnico es cambiador de video. Normalmente estos chips son de apoyo muy baja resolución, modo de gráficos de trampa.